versículo número 88. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios, ¿ya lo tiene? Libro de los Salmos 119, Salmo 119 y versículo número 88. Dice así la palabra: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los mandamientos de tu boca. Vamos a orar. Padre, en esta noche queremos darte gracias por permitirnos llegar con bien a nuestra reunión. Oramos que nos bendigas con tu palabra. No queremos ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Aliméntanos, bendícenos por medio de ella, que podamos recibir una buena enseñanza, un buen consejo para nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y bendecimos a todos aquellos que están con nosotros conectados, y también oramos por los que están fuera del país. Hermanos y familia, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Esta noche vamos a ver el cuadro definitivo de David, el cuadro definitivo de David. El cuadro definitivo de David. Hemos visto el cuadro divino de David, fue el anterior, donde vimos a David como ejemplo del creyente bajo ataque, como ejemplo de Israel en la tribulación, que lo hicimos brevemente porque no es una enseñanza escatológica, si no nos saldríamos del tema y del propósito de la reunión de los martes. Y también un ejemplo de Cristo bajo ataque. Entonces, al tener este conocimiento, comprendemos de una mejor forma al apóstol Pedro, cuando en una de sus epístolas dice de que no nos sorprendamos de la aflicción o la prueba de fuego que ha venido a nosotros, que todos los creyentes en el mundo estamos siendo probados. Y este domingo quedaba muy claro que la prueba es una bendición, porque la prueba es el medio de purificarnos de parte de Dios, y también para que los propósitos de Dios se puedan cumplir en nosotros y que también comprendamos ese propósito. No le ponemos atención si es que Dios no trata con nosotros. Entonces hemos estado dándonos cuenta de que la prueba, y la hemos visto en diferentes formas, la prueba, la aflicción la hemos visto de muchas formas en la Escritura, y estamos dándonos cuenta de que la prueba es una gran bendición. Entonces, David es ejemplo del creyente, es ejemplo del pueblo de Israel, y es ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de estar bajo ataque. Entonces, esto, al saberlo, no nos sorprende, y estamos conscientes de ello, y al estar conscientes no nos elimina. Al estar conscientes no nos amarga, sino que comenzamos a darnos cuenta de que Dios tiene un propósito con nosotros y que ese propósito se va a cumplir. Entonces, hoy vamos a ver el patrón, sería el patrón definitivo de David, o el cuadro definitivo de David. Y quiero leer esta versión, el del versículo 88, dice así: por tu amor, hazme vivir. En la versión que nosotros tenemos dice: vivifícame conforme a tu misericordia. Y esta versión dice: por tu amor, hazme vivir y observaré el aviso de tu boca.
Fíjese que David está consciente de que Dios le ha hablado, está consciente de que Dios le ha enseñado. Y yo creo que nosotros no podemos justificarnos a estas alturas cuando somos personas que tenemos buen rato de estar en los caminos del Señor. No nos podemos justificar en que no lo sabíamos. Todo aquello que nosotros hacemos, casi todo ya fue advertido por la palabra. No es verdad que, no, hermano, yo no sabía, hermana, yo no me di cuenta, es que mire, a mí me sorprendió, es que yo no creí, es que no era con esas intenciones, es que nosotros solo queríamos. Hay un montón de justificaciones no valederas. Eso está bien para una persona de 1 año, 2 años de convertido y que casi ni se congrega, un cristiano nominal. Pero aquellos que tenemos años de estar en el Señor, sabemos que esta es una verdad. Estamos bien conscientes, estamos bien enseñados. Y es por eso que David, en esta versión, me agrada la forma en que lo dice: por tu amor, hazme vivir, y observaré el aviso de tu boca. Y en este punto que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor en esta noche, vamos a ver que son como le dijera, dos oraciones muy importantes en la vida de David. Voy a leer una versión más, el versículo 88. Conforme a tu fiel amor, dame vida, y yo cumpliré con los requisitos que me impongas. Imagínense qué tremendo, lo voy a repetir. Conforme a tu fiel amor, dame vida, y yo cumpliré con los requisitos que me impongas. Qué precioso, ¿verdad? Quiero iniciar diciendo esto. Todos podemos identificarnos con la aflicción sufrida por David. Todos. Cuando hablamos de aflicción en los hombres de Dios, en David, en Moisés, en Abraham, en Daniel, en Ananías, en Misael, en Azarías y en todos los hombres de Dios, todos nos vemos identificados. Y tenemos que ser enseñados para que no seamos sorprendidos por las pruebas. Las pruebas tienen un propósito. Las pruebas son muy necesarias. Por muy buen cristiano que yo trate de ser, no voy a poder lograr alcanzar los objetivos que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Primeramente porque tengo una naturaleza que se opone completamente a ese propósito de Dios. Y muchas veces nosotros no nos percatamos de que somos los principales obstáculos para que el propósito de Dios se pueda cumplir en nosotros. Entonces tenemos que ser enseñados, y es por eso que vamos a orar de la forma en que lo hizo David. ¿Y por qué lo hizo David de esa forma? Porque él tenía conocimiento de la palabra de Dios. Él tenía conocimiento del Señor. Porque vamos a ver una palabra muy importante que está en el versículo 86, que es la última palabra del versículo 86, lo vamos a leer todo, y dice: todos tus mandamientos son verdad. Oiga, todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Y expresa: ayúdame. Mire qué tremenda la oración de David. Escueta, sencilla, pero el conocimiento que tiene de la palabra, el conocimiento que tiene de Dios, lo lleva a exclamar: ayúdame. Sin nada más, sin nada más. Ayúdame. Él conoce a Dios. Él conoce la palabra. Él sabe que es suficiente que le diga al Señor: ayúdame. Es suficiente que le diga al Señor: hazme vivir, o vivifícame. El Señor sabe lo demás, porque Él también lo sabe. Amén. Entonces creo que estamos conscientes de que todos nos identificamos con la aflicción en la vida de David o de cualquier otro siervo. Podemos ver en David el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y refugiarnos en el hecho de que el Señor nunca nos pedirá que suframos algo que Él no haya experimentado
y vencido antes. Dos cosas importantes. Jamás el Señor nos va a pedir algo que Él no haya hecho, que no haya pasado por ahí. Y segundo, no nos pediría algo que Él antes no haya vencido. Nos pide un caminar porque Él ya caminó por ahí. Nos pide que luchemos en alguna área de nuestra vida porque Él ya luchó y venció. Entonces nos asegura, ve y pelea, porque vas a vencer. Son dos cosas bien importantes. Y es por eso que tiene mucho sentido cuando nosotros leemos y vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 4 y versículo número 15. Y mire qué privilegio el que nosotros tenemos. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Oiga, ¿entiende por qué el Señor, siendo Dios, hablábamos el domingo, siendo Dios era también 100% hombre? Porque usted diría, pero ¿por qué era el Señor? No, estaba en tu misma condición. Estaba con tu misma naturaleza, una naturaleza semejante a la tuya. O sea que como hombre existía la posibilidad de que Él podía ceder. Y el enemigo buscaba eso en Él. Si no, ¿para qué tentarlo? Si yo sé que Dios con su palabra me pulveriza, ¿para qué voy a retar a Dios? Y esto pasa en lo humano. Cuando usted ve una persona y usted sabe que no va a poder contra ella, mejor huya. ¿Para qué voy a retar a alguien que me va a matar? ¿Comprende? Entonces, mire qué privilegio el que nosotros tenemos, que tenemos a alguien que nos entiende y nos comprende. Entonces, qué maravilloso es tener a un Moisés que le tuvieron que sacar todo el Egipto para poderme liderar. Entonces, todo lo que Moisés me podía exigir en el camino es porque él también ya lo había recorrido antes que yo. Porque fue sacado de Egipto y fue llevado al desierto de Madián y estuvo en Madián 40 años. Y él, después de 40 años, regresa a Egipto a sacarme a mí. Entonces, él viene y me saca de Egipto y me lleva a la tierra que Dios me ha prometido. Y me lleva a un desierto en el cual yo podría decirle, este desierto me va a matar. Él me va a decir, a mí no me mató. Por eso cuando usted se presenta con una situación, por muy difícil que sea, uno tiene la seguridad en decirle, hermano, esto no es para muerte. Esto no es para destruirlo. Usted va a poder superar esta situación. Usted va a salir de ella. Usted va a volver a su vida normal. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque Dios le ha puesto a alguien que no es superhombre. Le ha puesto a alguien que es de carne y hueso, como usted. Y es por eso que la Escritura habla de un Elías sujeto a pasiones. Porque era un humano, era un hombre. ¿Me estoy dando a entender con esto? Bien. Entonces significa que puedo seguir. Si esto lo comparamos con la primera carta de Pedro, carta de Pedro, capítulo 4, versículo número 12, 4, 12. Lo que le dije hace un momento, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Oiga, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como alguna cosa extraña, estás pasando por una prueba, no te extrañes, no se extrañe de eso. Si se extraña es porque usted no conoce la palabra. Entonces usted no puede orar, hazme vivir. Usted no puede decir, vivifícame conforme a tu misericordia.
Entonces usted no le puede decir al Señor, ayúdame, cuando no hay más palabras que decir. Entonces usted no va a poder extender su mano cuando no tiene fuerza el resto del cuerpo. Pero sí Dios le ha dado la fuerza para que extienda la mano. Y cuando no hay fuerza, ¿qué más se puede hacer? Nada. Y cuando no hay palabras, ¿qué más se puede decir? Nada. Amén. El aspecto de este pasaje, volviendo al Salmo 119, versículo 88, que verdaderamente nos instruye, es la manera en la cual David responde. Repito, el aspecto de este pasaje, veamos el 88, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Repito, el aspecto de este pasaje que verdaderamente nos instruye es la manera en la cual David responde. ¿En qué nos estamos instruyendo? En cómo responderle a la situación. Esta porción nos enseña cómo David respondía a cada situación. Y cada situación era diferente, pero él estaba capacitado para resolver cualquier situación. Usted no puede decir que no puede, claro que puede. Si tiene al Señor, puede. Si tiene el Espíritu Santo, puede. Y aún más, si tiene la palabra, mejor todavía, usted puede. Y si tiene las fuerzas del Señor, y si tiene el respaldo del Señor, y si tiene la autoridad del Señor, y si tiene la revelación del Señor, muchos no nos damos cuenta de lo equipados que estamos. Entonces, aquí David nos enseña cómo debemos de responder a cada situación. La manera en la cual continuó manteniendo su equilibrio y perspectiva en medio del fuego de la aflicción. Él pudo mantenerse estable en un mundo inestable. Somos nosotros los que realmente en el momento de la tribulación, en el momento de la aflicción, en el momento de la emergencia, somos también parte de esas hormigas locas que corren sin saber para dónde. Somos también de los que chocamos unos con otros porque estamos desorientados, hemos perdido el equilibrio porque el mundo se tambalea. Somos también nosotros de esos, no sabemos cómo responderle a la situación. No podemos guardar ese equilibrio, mantener ese equilibrio, mantener esa perspectiva que nosotros tenemos en medio de una aflicción, en medio de una situación difícil. Entonces su actitud, hablando de David, su actitud y sus acciones forman un patrón que podemos seguir. Yo no sé cómo hacerle frente a la vida, la palabra me enseña. Yo sé que en la vida hay cosas imposibles, pero también la Escritura me enseña que para Dios no hay nada imposible. ¿O qué cree usted, qué piensa usted cuando encuentra la Escritura en una lectura y una lectura comprensiva, o cuando se le enseña de que Dios hizo esto visible de lo invisible? ¿Qué piensa usted de eso? Que Dios puede hacer de la nada lo que no existe. Dios puede hacer de la nada lo que usted quiera. Dios puede hacer de la nada lo que usted necesita. ¿O acaso no así hizo el universo? Toda su creación, de la nada. Y que Él puede crear vacíos para poder crear. Que Él tiene que contraerse si quiere hacer algo. Entonces, no se sorprenda. La petición de David es aguardar la gracia de Dios. Repito, la petición de David, aguardar la gracia de Dios. Nunca debemos perder de vista el hecho que el libro de los Salmos es un libro de qué. Esto no lo debemos de perder en ningún momento. ¿Qué es el libro de los Salmos? Es cierto, estamos aprendiendo a ser estables en un mundo inestable.
Es cierto que estamos aprendiendo de que hemos sido casi echados a tierra, pero no nos enseña el libro de los Salmos el hecho de solamente de saber de que casi y que no existe la total destrucción, la total derrota, etcétera. No solo es eso, sino que no debo de perder de vista que el libro de los Salmos, especialmente este Salmo 119, es de oración y alabanza. Que a cuántos creyentes no les ha amanecido la oración, porque no oran. Orar no es darle gracias por los alimentos. Orar no es solamente porque hay un momento de aflicción. Orar no es solamente porque hay un peligro. No, orar. Óigame, ¿y cuántos no valoramos como creyentes la alabanza? ¿Cuántos despreciamos la alabanza? Yo no estoy hablando de los hermanos que no alcanzan a llegar a la alabanza. No, el Señor sabe si no pueden llegar antes. Pero hablo de aquellos que no podemos encontrarle el sentido de la alabanza. Cuando el libro de los Salmos es un libro de oración y alabanza. ¿Por qué será que es tan importante la oración? ¿Que es tan importante la alabanza? Así como usted ha descubierto que es importante la oración, así también es importante la alabanza. Así como usted se ha dado cuenta que es importante recibir a Cristo como el Salvador, así también es importante congregarse. Porque ¿qué le pasa a alguien que solo recibe a Cristo y no se congrega? Existe la posibilidad de que si no aceptó de verdad al Señor, se pierda. En particular, el Salmo 119 registra la vida de oración de David. Pero ¿cómo lo registra esa vida de oración de David? ¿Cómo la registra el libro de los Salmos? Especialmente el 119, que es el que estamos estudiando. A través de su crecimiento en la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿nosotros crecemos en la palabra de Dios? Fíjense que yo conozco mucha gente que Dios usa y tienen un escaso, pero escaso, por no decir casi nulo, conocimiento de la palabra. Y yo me pregunto, ¿y si estas personas que supuestamente Dios las usa o le sirven al Señor, si realmente estas personas tuvieran crecimiento en la palabra, ¿cómo fueran? Porque si usted tiene un don, si usted tiene una gracia, debe de saber que usted necesita tener crecimiento en su palabra. Entonces, si usted tiene un don de sanidad, por ejemplo, usted puede orar y sanar, o ora y las personas son sanadas. Usted debería de ser sabio y decir, debo de tener conocimiento de la palabra. Debo de crecer en la palabra. Hemos mencionado varias veces, en momentos anteriores, nuestra actitud de corazón hacia la palabra de Dios es clave. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios es clave para el crecimiento en nuestras vidas espirituales. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Es que quiero decirle algo. Cuando usted está en una situación difícil o cuando usted es el salvavidas de alguien espiritualmente hablando, cuando usted es el recurso de Dios para alguien, yo le quiero preguntar, ¿usted tiene esa actitud hacia el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Usted sabe qué dice la Escritura en cualquier situación en la cual se le presente? Para dar un consejo, usted tiene que dar un consejo conforme a la palabra, principalmente. No puede dar un buen consejo por bueno que sea, valga la redundancia, en lo humano o funcional en lo humano. Usted primeramente tiene que dar el consejo conforme a la palabra. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios?
Entonces, si usted se da cuenta, todo este salmo es una oración. Todo este salmo es una oración. Específicamente, David presenta dos peticiones en esta sección. La primera la hallamos, y aquí voy a tocar el primer punto de la oración que le mencionaba. La primera la hallamos en el versículo 86. Está en la palabra ayúdame. Imagínense qué tremendo. Ayúdame. Dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. En el 88, 86, todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Mire la petición, mire la oración. Ayúdame. ¿Qué puedo decirle yo de esta palabra, de esta oración? ¿Qué me podría decir usted de esta oración? Primero, sencilla. Segundo, corta. Ahora, quiero preguntarle algo. ¿Le ayudó Dios a David? ¿Y cómo es que le ayudó si solo le dijo, ayúdame? Significa que fue una oración corta, sencilla, pero efectiva. Ahora, nuestra pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que usted orar para creer que Dios le va a responder? ¿Cuántos de nosotros hemos sido juzgados porque alguien nos pide oración y preguntamos, ¿qué es lo que quiere que oremos? Porque no somos adivinos. ¿Qué quiere usted pedirle al Señor? Mire, yo estoy enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu hijo, para que tu hija sea sana. Y ya estuvo. ¿Qué pidió usted? O usted es una de las personas que a la hora de la comida hacen oraciones de 10 minutos, manifestando de que no ora. Señor, imagínate, ora por los alimentos, hijo, hija, ora por los alimentos, o papá, ore por los alimentos, y quien sea, Padre, te damos gracias porque has sido bueno todo este día, nos has cuidado, gracias Señor porque nos guardaste del peligro del día, Señor, gracias porque mandaste una ayuda, gracias Padre porque me atendieron en tal empresa, gracias Señor porque pude hacer un negocio, gracias, y todos con la gran hambre, hermano, si es por la comida que estamos orando. Si ya solo falta decir, ¿alguien quiere aceptar a Cristo en la mesa? Una gran evangelización, hermano. ¿Qué estamos manifestando? Que no oramos. Y si usted es una persona de oración, Señor, te damos gracias por estos alimentos. Amén. ¿Qué más puede decir? ¿Qué tiene que decir para darle gracias a Dios? Se entiende de que usted ya se lo dijo de otras formas en la oración normal que usted tiene. Una oración de todo el tiempo. Bueno. Amén. Corta, sencilla, pero muy efectiva. Esto nos recuerda a la poderosa oración de Pedro de haber caminado con el Señor Jesús sobre el agua. Señor, si eres tú, envía que yo vaya a ti. ¿Qué más le puede? Hermano, caminar sobre el agua. Si por la comida oramos 15 minutos, que ya la tenemos ahí. Imagine para caminar sobre las aguas, ¿cómo sería una oración? Ay, hermano, no agarra la tribulación orando. Es que mire, estamos orando porque esto está difícil. ¿Cómo manifestamos nuestra carencia de? Y usted póngale lo que quiera ahí. Cuando Pedro le pidió al Señor, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Para caminar, y óigame, yo quiero preguntarle, el Señor le dijo, Pedro, algo tan difícil de hacer, ¿solo pides que camines sobre el agua? ¿Que te llame? Sí, Señor, solo llámame. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos?
O sea, nos está bajando la peseta, no sé. Sí, ¿verdad? Nos está bajando, ¿verdad? Hermano, mire, usted no necesita tener que hacer palabras rebuscadas. David le dijo, ayúdame. Pero no solo es eso lo que le quiero compartir, sino que en el momento en que Pedro quitó su mirada y comenzó a mirar el viento, a mirar las olas a su alrededor y empezó a hundirse, él solo dijo, Señor, sálvame. ¿Qué más podía decir si iba para abajo? ¿Y cuántos segundos, cuántas milésimas de segundos se necesitan para hundirse? ¿Y qué tal si Pedro comienza, Señor, tú sabes que yo no soy digno, yo no soy merecedor de... Se ahoga, hermano. Yo no soy digno, Señor, como algunas veces oramos, que no está mal. Porque no es eso lo que estoy contradiciendo. Pero qué tal si Pedro comienza a decir, Señor, es que de verdad, Señor, es que yo soy incrédulo, pero me estoy hundiendo. No, hermano, se ahoga. Él solo gritó, Señor, sálvame. Entonces, nuevamente nos vemos en un lenguaje no muy florido, pero muy eficiente. Cuando le dijo el Señor, si eres tú, envía que yo vaya por ti, a ti. ¿Qué pasó? Se cumplió. Cuando se estaba hundiendo y él gritó, Señor, sálvame, la pregunta es, ¿cumplió su cometido la oración sencilla y corta? ¿Pero por qué? Pedro había caminado mucho tiempo con el Señor. Y Pedro conocía al Señor y tenía crecimiento en la palabra. La oración es una relación y es una actitud. Y algunos no tenemos ni la relación ni la actitud. Mire, ¿cómo va a venir alguien que no me conoce y me pida algo? Y si usted viene y me pide algo, ¿qué cree que recibiría el otro y qué cree que recibiría usted? La oración es una relación y también es una actitud. Entonces, esto es lo que estamos aprendiendo en este salmo, que la oración es una relación y una actitud, que todo este salmo es oración y alabanza. Mire cuántas cosas Dios hace sin que le pidamos, pero mire, en nuestro corazón le pasamos cantando al Señor. Y Dios nos concede cosas que ni siquiera le pedimos, pero Él sabe que las necesitamos. Pero nuestra vida tal vez no es de oración en ese momento, pero sí es de alabanza. Qué lindo es salir de casa, ir cantándole al Señor, ir en un bus, ir cantándole al Señor, estar en nuestras labores sin molestar a nadie y estar cantándole al Señor y las bendiciones nos llegan. Y el jefe nos manda a llamar a nosotros. Entonces las peticiones específicas tienden a ser cortas y directas. No se trata de cuánto tiempo pase en oración, ni de las palabras que utilice. O usted cuando está platicando con su papá, con su mamá, con su hermano, con quien sea, cuando usted está platicando con alguien de confianza, alguien cercano, alguien de casa, usted anda buscando qué palabras ocupar en la plática. ¿Le fluye? Usted no anda buscando palabras rebuscadas. Eso significa que hay amistad. Significa que se conocen. Significa que hay confianza. Amén. Es la actitud de su corazón hacia Dios y su palabra la que compone una oración efectiva. ¿A usted Dios le responde?
¿A usted Dios le oye? ¿A usted Dios le concede? ¿Su oración es eficaz? ¿Su oración es poderosa? Usted puede hacer que el Señor lo haga caminar sobre el agua, solo decirle: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y con solo que usted le dice al Señor: sálvame, el Señor lo salva. ¿O cuánto tiempo se tardó el Señor en extender su mano para sacar a Pedro? Entonces, ¿por qué Dios ayudó a David cuando le dijo: ayúdame? Porque si no murió de la situación que estaba viviendo es porque el Señor lo ayudó. Lo que pasa, hermano, de que nosotros lamentablemente nos descuidamos en muchas cosas. Porque si usted dice: ay, hermano, yo me puedo como unas 10,000 alabanzas, entonces significa que usted tiene 10,000 formas de orar. ¿Qué es relación? Le dije relación y actitud. ¿Qué es relación? Bueno, relación es conexión. ¿Usted tiene conexión con el Señor? ¿O solamente va a enchufar cuando lo necesita? O sea que el Señor es como su computadora. ¿Por qué la conectó? Ah, es que se me descargó. Ah, así con el Señor usted. ¿O mantiene usted siempre esa relación con Dios? Y si se va la luz y no tiene carga la batería de su computadora, de su teléfono, ¿cómo va a funcionar? ¿Y cuántos de nosotros vivimos a nuestro alrededor sin energía eléctrica y siempre tenemos comunión con Dios? Porque la falta de algo en mí no me hace que no tenga relación con Dios. No importa que esté enfermo, yo tengo relación con Dios. No importa que esté quebrado económicamente, yo tengo relación con Dios. No importa los problemas que yo pueda tener en mi vida personal, yo tengo conexión con Dios. No importa cómo pueda estar desintegrada mi familia, yo tengo conexión con Dios. No importa cómo mis vecinos me vean, yo tengo comunión con Dios. Yo tengo relación con Dios. No importa los problemas que existan en mi trabajo, yo tengo relación con Dios. ¿O usted cree que está en un mundo mejor que el que se encontraba Daniel, que hasta le cambiaron el nombre? Y que salió un edicto y él hizo como siempre hacía. ¿Usted cree que está en una peor condición como la de Daniel? ¿En una peor condición como la que estaba Jeremías? Yo le aseguro que no. Y pienso que posiblemente no tengamos la relación que ellos tuvieron con Dios. ¿Qué es relación? Correspondencia de una cosa con otra. Correspondencia de una cosa con otra. Significa comunicación de una persona con otra. ¿Cómo es posible que usted puede usar 23 horas de las 24 horas del día su teléfono chateando, mensajeando, hablando, y no puede ni siquiera un minuto orar con Dios? Y a la hora de las necesidades, ¿cree usted que toda esa gente le va a ayudar? Y queremos respuesta de Dios. Y nos atrevemos a declarar. Yo quisiera oír qué opina Dios de aquellos que nos atrevemos a decir: yo declaro. Yo quisiera oír qué es lo que Dios opina de esa cantidad de gente que solo imita los remas de otros. Es posible que en aquellos les funcionen, pero veamos su vida primero, antes de quererla imitar. Porque muchos queremos tener un mensaje como el de Juan el Bautista, pero no estamos dispuestos a perder la cabeza. Actitud, disposición de ánimo especialmente. Nuestra postura en relación a Dios. Y cuántos somos tan soberbios en nuestra postura hacia Dios. Cuántos nos creemos tan autosuficientes en nuestra disposición con Dios. Cuántos con nuestra actitud, con nuestra disposición, hacemos ver que el criado es Dios
y el Señor soy yo. Por eso es aborrecible cuando uno oye, es que mire hermano, usted doble rodilla y va a ver cómo Dios, es que mire, usted ayune y va a ver cómo Dios le va a responder. No, esa actitud no es. Quiero decirle algo, va a aguantar hambre y no va a resolver nada. La segunda petición de David, versículo 88. Vivifícame. Esa es la segunda pregunta. Vivifícame conforme a tu misericordia. Ahí lo hallamos, la segunda. Y si usted busca esa palabra, por lo menos en la original, porque no solamente es vivifícame, también hazme vivir, dame vida, es la misma. Se encuentra 9 veces en este salmo. 9 veces en este salmo Dios le pide a David, vivifícame, hazme vivir, dame vida, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Hay una cantidad de versiones porque lo están tomando de la palabra original. Imagínese cuántas veces le está diciendo David a Dios. Anteriormente aprendimos que vivificar es dar vida. Para comprender el significado de este importante verbo, vivificar, es necesario ir más allá de su significado lingüístico. Es necesario ver cómo es utilizado en las Escrituras. Es necesario, es muy importante. Por eso nos atrevemos a profundizar en ciertas palabras, en darle énfasis en ciertas palabras. No solamente nos interesa lo lingüístico. Queremos profundizar, queremos ver el origen, queremos ver por qué, queremos saber. Así es como nosotros crecemos. Porque quiero decirle algo, una de las cosas más difíciles para el ser humano o para el creyente es conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se necesita entrega para poder crecer en la palabra. Para poder crecer en la palabra se necesita estar atento a ella, interesado a ella. Por eso la palabra se presenta siempre como alimento. El maná, ejemplo, representa. Oiga, qué tremendo, el Señor, la revelación, el pan yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, yo soy el verbo, yo soy la palabra. Imagínese el énfasis que se le da a la palabra de Dios. Y qué triste que no es lo más importante para la mayoría de nosotros los creyentes. En el Antiguo Testamento, David pide a Dios que lo vivifique. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros le pediríamos su gracia. Ya no es vivifícame, sino su gracia. Que es algo similar cuando decimos, Señor, sé propicio. No le decimos, Señor, vivifícame. Señor, sé propicio. Señor, no apartes tu misericordia. Señor, tu gracia con nosotros. Es la misma palabra, solamente en el hebreo y la otra en el griego. Entonces, observemos cómo Dios nos define esta palabra. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo número 2. Gálatas, Efesios. Versículo número 4. ¿Ya lo tiene? 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Oiga, por gracia sois salvos. La misma palabra, vivifícame allá, dame vida allá. En el Nuevo Testamento la misma palabra traducida aquí al griego es gracia.
¿Comprendió eso? Entonces, observemos cómo los términos dio vida y gracia aparecen en paralelo en este versículo. Dio vida y gracia. Entonces, usando las palabras contemporáneas, la petición de David es: Señor, oiga, sé que me amas. Si vamos a conjugar las dos palabras, entonces, ¿qué está diciendo David en el Salmo? Señor, sé que me amas. Entonces, cuando le dice ayúdame, David no tiene que usar un gran palabrerío porque sabe que Dios lo ama. Ahora, quiero preguntarle, ¿usted cree que Dios le ama? ¿Está consciente de que Dios le ama? Entonces, si usted sabe eso, usted no tiene que hacer una gran letanía para pedirle a Dios algo. Fíjese que si nosotros externáramos, y quizá algunas ocasiones lo hacemos, pero si nosotros externáramos, cuando estamos en situaciones difíciles, qué tremendo, hermano. Nosotros no vamos a una esquina como algunos dan testimonio, y yo no estoy juzgando eso ni digo que está malo, pero nosotros no vamos a una esquina a arrodillarnos y a pasar: Señor, por favor, Señor, concédeme, Señor, ten misericordia, ayúdame en esto. No. Mire qué lindo, una palabra que nosotros hemos ocupado aquí, bien sencilla, pero efectiva: sé propicio, Señor. Ya no tengo nada más que decirle. ¿Por qué? Porque voy a parecer un Nicodemo, como que era latino. Así decía mi maestro. Dice, Nicodemo nos representa a nosotros los latinos. Dice, ¿por qué? Porque llega Nicodemo del Señor Jesús: Señor Jesús, nosotros maestro, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer si el Señor no está contigo, y él no dan cosas. Y viene el Señor y le dice: de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Así de sencillo. Yo sé que Dios me ama. Señor, ayúdame. Punto. ¿Qué más le puedo decir? Si Él ya lo sabe todo. Yo lo conozco, he crecido en la palabra. Si el Señor tiene un propósito, me va a ayudar. Si el Señor tiene otro propósito, no me va a ayudar. Punto. ¿Te salió? ¿No me salió? ¿Y qué pasó? Bueno, no sé, Dios no quiso. Punto. No voy a andar dando explicaciones: es que quizás yo ando mal, es que quizás Dios no me quiere, es que la verdad que no sé. De nada sirve congregarme, que mire, yo lo puse en oración, si hasta el hermano Mauricio se lo di que hacer ungido para la oración. No, sencillamente no salió, Dios no quiso, punto. ¿Te salió el negocio? No me salió. Va, ven, ¿qué vas a hacer? Esperar otra oportunidad. Dios me ama. Y si Dios no permitió, por algo debe ser. ¿Pero quién me da eso? El conocimiento. He entendido que no se le puede retorcer, gracias, no hallaba la palabra, tanto griego y hebreo que he hablado esta noche. Hermano, retorcerle el brazo, no podemos retorcerle el brazo a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, punto. ¿Y qué hizo? Adoró. ¿Y qué es adorar? Alabanza. Imagínense qué oración más tremenda. Jehová dio, Jehová quitó y adoró. Igualito a nosotros. Y cualquiera podría juzgar, ¿verdad? Como alguna vez quizás lo han juzgado a usted. Muchos esperan que nuestra oración sea una oración de 10 minutos por algo. No. Sabemos en quién hemos creído. Si Él quiere, lo hará, y si Él no quiere, no lo hará. También sé por medio de la palabra que aunque no ore, lo va a hacer, y aunque ore, lo mismo va a hacer. Ore o no ore, si el Señor quiere hacerlo, lo va a hacer aunque yo no ore. Ay, hermano pastor, yo no sabe cómo le agradezco, yo sé que sus oraciones, el Señor la oyó, y uno por dentro, ¿y de quién me estará hablando? Es que el Señor me respondió, es que el Señor me sanó. Y uno dice, pero no me ha orado, dice uno por dentro. Claro, no se lo voy a decir, ¿verdad? Porque se le cae el gran muñeco que tiene de mí. Pero a ver, no hemos ni orado.
Es que la misericordia no depende de mi oración. Que sí, qué lindo es orar, hermano, una ayuda increíble que oren por uno, etcétera. Pero no estoy hablando de eso. David tiene suficiente sabiduría y honestidad para reconocer que ha llegado al límite de su capacidad. Él está en una situación de casi. Y como hemos dicho, está casi echado por tierra. Casi. La única manera que podrá seguir adelante es si Dios le otorga su gracia. ¿Por qué nosotros no podemos confiar en eso? Señor, hasta aquí he llegado. Si tú derramas tu gracia sobre mí, voy a seguir. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a Isaac? Dios se proveerá. Punto. ¿Y cuántas veces oró? Que se note, que se sepa en las escrituras que oró Abraham para que Dios proveyera de cordero. No lo dice, no hay nada registrado, pero de seguro en su corazón decía, sé propicio. O es tuyo lo que me estás pidiendo. Señor, estoy seguro, no importa que van pasando los minutos, las horas, los días. Porque era camino de 3 días, suficiente tiempo como para poder pensar. ¿Cuánto tiempo está durando su tribulación? 3 días de seguro, para ver si usted desiste. Vuélvase entonces a su casa. Y si su Gedeón le dice, y si su Josué le dice, que si está desanimado, que se regrese. Que si tiene miedo, que se regrese. O su David, como también lo hizo. Puede hacerlo. Pero si usted sabe quién es su Dios, aunque Él lo maten, Él esperará. Dios se proveerá. Increíble la respuesta. Dios se proveerá, Cordero, hijo. Como que dice, no nos preocupemos. Y no porque no fuera Él preferiría ser Él el que iba a ser sacrificado. Porque era el papá. Y solo Él sabía, ni su hijo, ni su madre, su esposa. Solo Él. Ya se imagina la tribulación, la angustia. Y en ningún momento se desmoronó, si no lo hubiera sabido Isaac. Con naturalidad, papá, padre, ahí está la leña, ahí está el fuego, ahí está el cuchillo. Pero yo no veo cordero. Qué lindo. Dios se proveerá, hijo. ¿Qué está pensando para mañana? Diga, Dios proveerá. ¿Cómo va a ser? Dios me ayudará. David dijo, ayúdame. Y fue ayudado. Pedro dijo, sálvame. Y fue salvado. Pero ellos conocían al Señor. Entonces, necesitamos esa misma gracia para vivir. Aquí es gracia, allá es vivifícame. Aquí es gracia, allá dame vida. Entonces, Pedro concluye, veamos su segunda carta, Pedro, capítulo 2, y ahí vamos a terminar. Mire cómo concluye su segunda epístola, amonestando a los lectores. ¿A qué? A crecer, pero veamos lo que dice. Según de Pedro, capítulo 3, y versículo número 18. Amén. 3:18. Según de Pedro 3:18. Según de Pedro 3:18. Sí. Dice, antes bien, crecer en la gracia. ¿Y en qué? En la gracia. Qué lindo, en la gracia. Primero la gracia, salvación. Y después, crecimiento en la palabra. Por eso David podía decir, vivifícame. Por eso David puede decir,
hazme vivir. Por eso David podía decir, dame vida. Y Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No necesita usted ser una persona que tiene que pasar mucho tiempo orando. No, eso hágalo en su vida normal. Pero cuando usted necesite algo, solo dígale, Señor, ayúdame. Señor, extiende tu cetro de misericordia. Señor, solo di la palabra. Y tu siervo, que es mi siervo, sanará. Señor, no es necesario. Mire, el gentil, no es necesario que entres a mi casa. Solo di la palabra. No es necesario que vayas hasta mi casa. Solo di la palabra. Hermano, el gentil, ¿cómo habrá sido este hombre ya convertido? Amén. Padre, gracias. Porque, ¿qué hacer cuando uno está con la espalda contra la pared y no puede seguir adelante? Cuando casi está echado por tierra. Uno guarda la gracia de Dios para que le infunda con nueva vida y poder. Ese es el todo de la enseñanza, hermano. Uno guarda la gracia de Dios para que le infunda con nueva vida y poder. Por eso David decía, hazme vivir, y por eso en el Nuevo Testamento Pedro dice, gracia. Que la gracia, Señor, sea derramada sobre mí. Hermano, mire, no. El crecimiento de la palabra nos enseña que no es la gran vida cristiana, que es necesario, es lindo eso, pero hermano, en el sentido de que el hecho que usted no tenga una vida como debe de tenerla, no significa que Dios no le va a extender su mano para que no se hunda si usted le dice, sálvame. No significa que no le va a ayudar porque su vida es muy similar a la de David. No significa que Dios no le va a ayudar. Dios le ayudó a David. Dios le ayudó a Pedro. No solamente cuando se hundía, sino que le ayudó cuando Pedro lo estaba negando. Dios estaba intercediendo por él. Se lo había prometido. No lo sabrás porque no te recordarás. Pero cuando tú me estés negando, Pedro, yo voy a estar intercediendo para que tu fe no mengüe. Señor, hoy entiendo por qué a veces no tenemos palabras cuando oramos. Porque la angustia es tal, porque la desesperación es tal que huyen las palabras de nuestra mente. Y es por eso que muchas veces solo podemos decirte, Señor, ayúdame. Señor, no me abandones. Señor, sé propicio. Porque la angustia hace, Señor, que lleguemos también solamente a contestar, Dios se proveerá de cordero. Hermano, esto es, Dios tiene la solución. Por eso Job sabía que aunque Dios lo matara, lo iba a levantar. Por eso Hebreos revela que Abraham estaba seguro que si su hijo era convertido en cenizas, Dios se lo podía levantar de entre las cenizas. Abraham conocía a Dios y había tenido crecimiento en su palabra. David creció
en esa palabra. Usted y yo podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de su palabra. Señor, aquí estamos. Quizás no tenemos una oración que te sorprenda, que te apantalle, pero sí podemos decirte, ayúdame. Y esperaremos, Señor. Y confiaremos, como iniciamos nuestra oración de las peticiones. Te dejo mi carga, Señor, y quiero irme livianamente. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos que has auxiliado en su situación. En el nombre poderoso de Jesús. Aunque yo esté